Cada año, en el mundo, millones de personas inyectan en sus casas un líquido que en cuestión de segundos se convierte en un escudo sólido hecho de aire. Se expande decenas de veces, hierve, alcanza temperaturas cercanas a las del agua hirviendo, y justo en ese momento se decide si el calor se escapa hacia afuera o queda atrapado dentro durante décadas. Pero, ¿por qué una capa delgada de este material aísla mejor que gruesas paredes de lana o concreto? ¿Cómo es que este aire de plástico hace que los refrigeradores sean más rígidos, los techos más cálidos y las facturas de energía bajen en porcentajes notables? Aquí hay un truco químico oculto en el que casi nadie piensa. Quédate hasta el final del video y descubrirás qué sucede realmente dentro de la espuma en los primeros segundos de su nacimiento. La base de la producción de aislamiento de poliuretano es la reacción entre dos componentes líquidos principales que en la industria se conocen como lado A y lado B. El lado A generalmente consiste en isocianato, mientras que el lado B es una mezcla de polioles, catalizadores, aditivos ignífugos y agentes espumantes. Cuando estos dos líquidos se encuentran en la cámara de mezclado de una pistola pulverizadora o dentro de un molde de producción, comienza una violenta reacción exotérmica que libera una gran cantidad de calor. La temperatura durante la reacción puede subir rápidamente hasta 65 o incluso 93 grados Celsius. Bajo el efecto de este calor, el agente espumante que forma parte de la mezcla comienza a evaporarse instantáneamente, creando miles de millones de burbujas microscópicas. Estas burbujas hacen que la mezcla líquida crezca como una masa de levadura, pero a una velocidad mucho mayor. En solo unos segundos, el volumen inicial del líquido puede aumentar 30, 50 o incluso 60 veces. El resultado es una estructura donde solo del 2 al 5% del volumen lo ocupa un esqueleto de polímero sólido, mientras que el resto, 95 o 98%, es gas atrapado dentro de celdas cerradas. Es precisamente esta estructura de celdas cerradas lo que hace que el poliuretano en espuma sea tan efectivo. En los aislantes tradicionales, como la lana mineral, el aire puede circular libremente entre las fibras, lo que reduce sus propiedades aislantes. En el poliuretano, cada burbuja es una cápsula hermética. El gas dentro de estas cápsulas conduce el calor mucho peor que el aire común. En el sistema de medición estadounidense, la eficiencia del aislamiento se evalúa mediante el valor R por pulgada de espesor. El poliuretano en espuma de celda cerrada tiene uno de los valores más altos, de R6 a R7 por pulgada, mientras que la fibra de vidrio ofrece apenas unos R3,5. En la práctica, es impresionante. Durante el aislamiento de una vivienda, el operador usa equipos especiales de alta presión que envían los componentes por mangueras climatizadas hasta la pistola rociadora. La presión en el sistema puede alcanzar entre 453 y 700 libras por pulgada cuadrada. Cuando la mezcla llega a la superficie de la pared, parece una fina película húmeda, pero en fracciones de segundo empieza a hervir y expandirse, llenando cada grieta, cada pulgada de espacio entre las vigas. Como la espuma tiene una adhesión excelente, se pega a la madera, metal o concreto prácticamente como pegamento, creando no solo una barrera térmica, sino también un sello hermético contra el aire. Además de la construcción, esta tecnología es crítica para la fabricación de refrigeradores. Si miras la pared de un refrigerador doméstico moderno, su grosor es de solo unas 2 pulgadas. Dentro de este espacio hay espuma de poliuretano solidificada. Durante la fabricación del refrigerador, los componentes líquidos se vierten en la cavidad entre la carcasa metálica exterior y el revestimiento plástico interior. La espuma se expande adentro,
creando una enorme presión interna. Esto no solo proporciona un aislamiento perfecto, que permite mantener los alimentos fríos a 2 grados cuando afuera hay 26 grados, sino que también le da rigidez a la estructura del refrigerador. Sin esta espuma, las paredes del refrigerador serían endebles como una lámina delgada de metal. El impacto económico de usar este aire plástico se mide en miles de millones de dólares cada año. Gracias al alto valor R, los dueños de casas en Estados Unidos pueden ahorrar hasta un 20% en las facturas de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. A nivel nacional, esto significa reducir la demanda de electricidad en millones de megavatios hora. Por ejemplo, una pulgada de aislamiento de poliuretano en el techo de un gran almacén de 4 kilómetros cuadrados puede pagarse sola, en solo 2 o 3 temporadas, gracias al ahorro en combustible. Otra característica importante del material es su densidad. Para el aislamiento común de paredes, se usa espuma con una densidad de alrededor de 1 kilogramo por 40 centímetros. Es lo suficientemente firme para soportar presión ligera, pero sigue siendo liviana. Sin embargo, también existen espumas especiales de alta resistencia con mayor densidad, que se usan para aislar cimientos o techos transitables. El proceso de crear poliuretano también incluye un control estricto del tamaño de las celdas. Entre más pequeñas sean las burbujas, mejor retiene el calor el material. Los catalizadores modernos permiten crear miles de millones de celdas de apenas unas centésimas de pulgada. Esto logra una uniformidad del material casi perfecta. Cuando la espuma se endurece, se convierte en un plástico inerte que no se pudre, no atrae roedores y puede durar tanto como el edificio mismo, es decir, más de 50 años sin perder sus propiedades. Así, la tecnología que transforma químicos líquidos en espuma sólida es una de las herramientas más eficientes de nuestro tiempo. Usando una cantidad mínima de sustancia y un máximo de aire, la humanidad ha aprendido a crear escudos invisibles que retienen el calor dentro de nuestros hogares, mantienen los alimentos frescos en las tiendas y ayudan a enormes buques tanque a transportar gas natural licuado a temperaturas extremadamente bajas de menos 126 grados. Es ingeniería práctica, enfocada en la supervivencia y el confort en un mundo donde la energía se vuelve cada vez más costosa. Aunque la producción de espuma es un proceso químico, las estadísticas ambientales juegan a su favor. La energía que se consume en la producción del aislamiento de poliuretano para una casa normalmente se recupera gracias al ahorro de combustible y electricidad en apenas 8 o 12 meses de uso. Durante todo el ciclo de vida de la casa, el uso de espuma evita la emisión a la atmósfera de una cantidad de dióxido de carbono 100 veces mayor que las emisiones generadas durante la producción de la espuma misma. Cada año en el mundo se crean materiales que parecen frágiles, pero detienen balas, resisten temperaturas infernales y sobreviven al espacio. Y el más peligroso de todos, nació como una taza de té. ¿Cómo fue posible que la delicada porcelana china de la secreta capital de la cerámica se convirtiera en armadura para soldados y corazón de motores a reacción? ¿Por qué una sustancia que se rompe al caer pulveriza una bala en milésimas de segundo? Hay un mecanismo oculto del que no hablan en museos ni tiendas. Mira este video hasta el final y descubrirás la sorprendente verdad sobre la cerámica que está cambiando guerras, aviación y el concepto mismo de resistencia. Primero, la porcelana china tradicional, la reina de Jingdezhen, la capital de la porcelana. La arcilla de allí es especial, kaolín,
puro aluminosilicato de las montañas, sin hierro, para que no se ponga amarilla. La toman, la muelen hasta convertirla en polvo. La mezclan con feldespato y roca arcillosa. La mezcla: 50% de caolín, 25% de feldespato, 25% de cuarzo, se muele en agua hasta que quede como crema. Se filtra, se prensa en moldes. Las piezas heladas se secan durante semanas, porque el grosor es menor a 5 milímetros, para que no se agriete. La primera cocción a 870 grados. Bizcocho, poroso como pan. Después el esmalte. Mezcla de feldespato, cuarzo, ocre. Se aplica, y la segunda cocción a 1700 grados en hornos de leña durante 12 horas. El fuego ruge, la temperatura sube lentamente, el cuarzo se funde, llena los poros, el esmalte vitrificado brilla como un diamante. El resultado es una vajilla fina, translúcida, que tintinea como el cristal y resiste agua hirviendo durante 100 años sin agrietarse. Los chinos guardaron el secreto durante 1000 años. Los europeos lo copiaron desde Meissen en 1710, pero sin caolín puro quedaba grisáceo. Hoy, Jindesen produce 500.000 toneladas al año, exportando a 100 países. Pero la porcelana es para tazas. La cerámica técnica es para combate y el espacio. La receta básica es similar, pero los aditivos lo cambian todo. Blindaje, carburo de silicio o carburo de boro. Arcilla más silicio más carbono, prensado a 30.000 psi, cocido a 2.538 grados en hornos al vacío. El resultado: placas de menos de 10 milímetros de grosor, dureza de 9.5 en la escala de Mohs, densidad de 2,5 gramos por centímetro cúbico, la mitad del peso del acero. Las balas se detienen así. Al impacto, la cerámica pulveriza el proyectil en polvo. La energía la absorbe un respaldo compuesto de Kevlar o polietileno. En chalecos ESAPI, 6 kilos de cerámica resisten casi 8 milímetros a 853 metros, dispersión del proyectil en micras. El ejército estadounidense compra 2 millones de placas al año. Cuestan $300 cada una, pero salvan vidas. Para motores, cerámica de circonio o nitruro de silicio. Aquí una turbina de jet, gases a 1640 grados Celsius, álabes girando a 50.000 revoluciones por minuto. El metal se derrite, la cerámica no. Conductividad térmica 2 veces menor, oxidación mínima. Producción: polvo de circonio estabilizado con itrio, granulado, prensado, sinterizado a alta temperatura, con 30% de contracción. Sale un monolito sin costuras. En algunos motores, álabes cerámicos pesan 30% menos, duran más. NASA las prueba para el espacio. Soportan 500 ciclos de enfriamiento y calentamiento. O el carburo de silicio para bombas. Corrosión cero en ácidos. Desgaste 50 veces menor que el acero. El secreto está en la transición de fase. Durante la cocción, la arcilla se deshidrata, los fundentes se derriten y pegan los cristales en una matriz. Los aditivos, óxidos de aluminio para dureza, magnesio para plasticidad, hacen el resto. La impresión 3D ahora moldea formas complejas. Para prótesis o protección térmica de SpaceX, el punto débil: su fragilidad. Si se cae, se rompe. Pero el refuerzo con fibras la convierte en algo parecido a la fibra de vidrio. China lidera el mercado. 70% del caolín mundial. Exportaciones de 10.000 millones de dólares. Europa tiene a Ceramtec, Kyocera. Dato curioso: la primera cinta cerámica para ametralladora de los años 40 detenía casi 13 milímetros, pero era pesada. Hoy en día, los escudos son ultraligeros.
La cerámica para blindaje y motores no la inventó un solo genio. Es una evolución que va de las guerras al espacio. Todo empezó en 1918. El mayor británico Neville Monroe Hopkins notó que el acero cubierto con una fina capa de esmalte, es decir, cerámica primitiva, detenía las balas mejor que el metal desnudo. Lo probó en la Primera Guerra Mundial. Una revolución, porque la cerámica pulveriza el proyectil en lugar de dejarlo pasar. El verdadero avance llegó en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, patentó el blindaje cerámico moderno, placas de óxido de aluminio o un mosaico de baldosas sobre fibra de vidrio Doron. La idea es simple: la cerámica dura rompe la bala en polvo, el respaldo absorbe la energía. En Vietnam, en 1965, se lo dieron a los pilotos de helicóptero, primera aplicación en combate contra armas de fuego. El ejército estadounidense evolucionó hacia las placas ESAPI, carburo de boro, la mitad del peso del acero. La cerámica salva vidas. A nivel mundial, se venden más de 1 millón de placas al año. Cada una es carburo de silicio o boro, 6 kilos en el chaleco. La bala llega, la cerámica se agrieta, pero el Kevlar absorbe la energía. El soldado sobrevive. ¿Y si te dijera que el zafiro también es cerámica? Zafiro sintético, pero igual. Polvo finísimo de óxido de aluminio, el mismo del corindón con el que se pulen diamantes. Con eso fabrican zafiro sintético, no una joya, sino un vidrio ultra resistente para miras y blindajes. El proceso es como hornear una galleta súper dura a temperaturas infernales. Primero se tamiza el polvo puro, se mezcla con 0,1% de magnesia para estabilidad. Después viene la clave: el método Quirópulos o Sokralski. El polvo se vierte en un crisol de platino, se hace el vacío, se calienta hasta 2050 grados en un horno con elementos de molibdeno. La temperatura sube lentamente, de 3 a 5 días, hasta que se derrite en lava transparente. Desde arriba desciende una semilla, una varilla monocristalina de zafiro. La semilla se extrae despacio, solo 1 o 2 milímetros por hora, y se hace girar como algodón de azúcar. El fundido cristaliza alrededor, crece el cilindro. Se enfría durante 2 semanas para que no se agriete por el choque térmico. El baule terminado es transparente como el agua, dureza 9 en la escala de Mohs, resistencia de 400 kC a la compresión. Se corta con láser o disco de diamante en láminas para miras de visión nocturna. En el M1 Abrams, las lentes de zafiro de las miras resisten 648 grados de una explosión. ¿Y si te digo que cada litro de gasolina contiene restos de vida que habitó la Tierra hace millones de años y que sin ella el mundo moderno simplemente se detendría? Cada año, la humanidad quema energía nacida de plantas prehistóricas, plancton y criaturas que desaparecieron mucho antes de que existiera el ser humano. Pero casi nadie sabe cómo esa mezcla negra y sucia, extraída desde kilómetros de profundidad, se transforma en un líquido transparente capaz de mover miles de millones de motores. Dentro de las refinerías ocurren procesos que parecen caos controlado: temperaturas de horno, presiones que destrozan el metal y moléculas que se rompen y se reconstruyen una y otra vez. Y si te quedas hasta el final, descubrirás qué etapa de la producción de gasolina realmente decide si tu auto arranca o no. Todo comienza con el petróleo crudo, que se extrae desde las profundidades de la Tierra, a veces desde varios kilómetros bajo la superficie. Este petróleo no es una sustancia uniforme, sino una mezcla compleja de miles de hidrocarburos diferentes que se formaron durante millones de años a partir de restos de organismos antiguos.
Imagínate esto: dinosaurios, plantas prehistóricas y plancton se transformaron bajo presión y temperatura en lo que ahora mueve la civilización moderna. Un dato increíble, ¿verdad? Cuando se extrae el petróleo, su aspecto varía según el yacimiento. Puede ser casi negro y espeso como melaza, o puede ser más claro y fluido. En él se mezclan moléculas de diferentes tamaños, desde gases diminutos hasta componentes pesados enormes. Y la tarea de una refinería es separar toda esta mezcla en productos útiles, siendo la gasolina uno de ellos. La primera y más importante etapa se llama destilación fraccionada. El petróleo se bombea hacia una enorme torre vertical que puede alcanzar la altura de un edificio de 15 pisos. Esta torre se llama columna de destilación y funciona con un principio simple. Diferentes sustancias hierven a diferentes temperaturas. Primero, el petróleo se calienta a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius en un horno especial. A esa temperatura, la mayoría de los componentes del petróleo se convierten en vapor. Esta mezcla caliente de vapor se introduce en la parte inferior de la columna de destilación. Dentro de la torre hay decenas de bandejas horizontales, instaladas a diferentes alturas. Y aquí es donde comienza la verdadera magia de la separación. Cuando el vapor caliente sube por la columna, se va enfriando poco a poco. En cada nivel, la temperatura es un poco más baja que en el anterior. Las moléculas pesadas, con altas temperaturas de ebullición, se condensan primero, abajo en la columna, donde todavía hace calor. Las moléculas más ligeras suben más alto, hasta que alcanzan el nivel con su temperatura de condensación. Ahí se vuelven a convertir en líquido y se recogen en las bandejas correspondientes. Los gases más ligeros, como el propano y el butano, atraviesan toda la torre y salen por arriba a temperaturas de alrededor de 30 grados. Un poco más abajo, a temperaturas de entre 65 y 200 grados, se recoge la fracción de gasolina. Esas son las moléculas que nos interesan. Más abajo todavía, a temperaturas más bajas, se obtienen queroseno y diésel. Y en el fondo, queda el combustible pesado para barcos y la materia prima para el asfalto. Pero aquí está el truco. Si simplemente separas el petróleo en fracciones, no sale tanto combustible, más o menos un 15 o 20% del volumen total. Y la demanda de gasolina es enorme, mucho mayor que su contenido natural en el crudo. Por eso los refinadores inventaron una manera ingeniosa de crear más gasolina con lo que tienen, un proceso llamado craqueo. El craqueo consiste en romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas, aptas para gasolina. Hay varias formas de hacerlo. El craqueo térmico simplemente calienta el petróleo pesado a temperaturas extremas de unos 500 grados bajo alta presión. En esas condiciones, las cadenas largas de átomos de carbono literalmente se rompen en pedazos más cortos. Un método aún más efectivo es el craqueo catalítico. Aquí se usan sustancias especiales llamadas catalizadores, normalmente aluminosilicatos, que aceleran las reacciones químicas sin necesidad de calentar a temperaturas tan locas. El petróleo pesado se mezcla con polvo caliente del catalizador a temperaturas de alrededor de 1000 grados, y las moléculas se rompen mucho más rápido y eficientemente. Después de la reacción, el catalizador se regenera y se usa una y otra vez. También está el hidrocraqueo, donde además de alta temperatura y catalizador, se añade hidrógeno bajo presión de hasta 1 tonelada o incluso 1,5 toneladas de kilogramos por pulgada cuadrada. El hidrógeno ayuda a limpiar las moléculas, eliminando azufre y nitrógeno, que pueden ser dañinos. Este proceso da la gasolina más limpia y de mejor calidad.
Pero incluso después de todas estas transformaciones, la gasolina aún no está lista para llegar a tu tanque. Hay que mejorar sus propiedades mediante procesos llamados reformado y alquilación. El reformado cambia la estructura de las moléculas de gasolina, aumentando su número de octano, que indica qué tan resistente es el combustible a la detonación en el motor. La gasolina de bajo octanaje puede autoencenderse en los cilindros del motor fuera de tiempo, causando golpeteo y pudiendo dañar el motor. Durante el reformado, las moléculas de gasolina pasan por una serie de reactores con catalizadores de platino a una temperatura de alrededor de 500 grados. Ahí, las cadenas rectas de átomos se reorganizan en estructuras ramificadas y moléculas en anillo, que tienen un número de octano más alto. Antes se añadía plomo para aumentar el octanaje, pero resultó ser tóxico y contaminante para el medio ambiente, así que se dejó de usar en los años 90. La alquilación es el proceso de unir moléculas pequeñas para crear otras más grandes, pero perfectas para la gasolina. Se toman gases ligeros que se formaron durante el craqueo y se combinan con ácidos fuertes para crear moléculas del tamaño ideal, con un alto octanaje. Es un proceso costoso, pero produce componentes de gasolina premium. Después de todas estas transformaciones, las diferentes corrientes de gasolina se mezclan en proporciones exactas para obtener el producto final con las características deseadas. A la mezcla se le añade un montón de aditivos, sustancias que mejoran distintas propiedades. Los detergentes limpian el motor de depósitos. Los antioxidantes evitan que la gasolina se deteriore durante el almacenamiento. Los inhibidores de corrosión protegen el sistema de combustible del óxido y se agregan colorantes para poder distinguir visualmente los diferentes tipos de gasolina. En muchos países es obligatorio agregar etanol a la gasolina, un alcohol producido a partir de maíz o caña de azúcar. Normalmente representa el 10% del volumen, aunque a veces es más. El etanol aumenta el octanaje y se considera más ecológico porque proviene de fuentes renovables, aunque hay debates sobre si realmente es tan beneficioso para el medio ambiente, considerando toda la energía gastada en cultivar la materia prima. Es interesante que de un barril de petróleo crudo de 160 litros se obtienen aproximadamente 20 litros de gasolina, más diésel, queroseno, lubricantes y otros productos. Nada se desperdicia. Incluso los gases que se forman en el proceso se queman para calentar la propia planta o se transforman en otras sustancias útiles. Una refinería moderna es una ciudad de tuberías, torres, reactores y tanques que puede ocupar varios kilómetros cuadrados. Todo el complejo está controlado por computadoras que monitorean miles de parámetros al mismo tiempo. Temperatura, presión, velocidad de flujo, composición de productos. Un error en la configuración puede costar millones de dólares o incluso provocar un accidente. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos. Por eso las refinerías se modernizan constantemente, instalan nuevos equipos para limpiar emisiones y reducen el consumo de energía. La producción de gasolina es mucho más limpia que hace 30 o 40 años, aunque sigue siendo intensiva en energía y tiene impacto ambiental. Todo este complejo sistema existe para que tú puedas simplemente llegar a una gasolinera, meter la pistola en el tanque y llenar en un par de minutos. Detrás de esos pocos minutos hay geólogos buscando petróleo, ingenieros diseñando pozos y refinerías, químicos desarrollando catalizadores y aditivos, técnicos manteniendo el equipo funcionando, conductores entregando el combustible. Una industria global que trabaja las 24 horas para que el mundo siga en movimiento.
Y aunque ahora se habla mucho de autos eléctricos y energía renovable, la gasolina seguirá siendo el combustible principal para miles de millones de vehículos en todo el mundo por mucho tiempo más. Es el producto de un siglo de ingeniería, investigación química e innovación tecnológica. La transformación de materia orgánica antigua en la energía del presente. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día, en ese resplandor de espejo, comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso, y siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante. La transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética, el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento, su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero,
sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasnode 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasnode 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes,
extracción sucia, acabado elegante, mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir: ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor. Cada año, la humanidad extrae menos de 200 toneladas de platino. 10 veces menos que oro. Y aún así, es precisamente este metal el que impulsa nuestra civilización moderna. No se oxida, no se derrite, ni siquiera a temperaturas superiores a los 9768 grados. Y es capaz de purificar el aire que respiramos. Sí, es muy probable que justo ahora, dentro de tu auto, esté trabajando un pequeño pedazo de platino, oculto en el convertidor catalítico. Pero, ¿cómo este metal precioso recorre el camino desde las minas oscuras de Sudáfrica hasta el brillo de las joyas y los motores del futuro? Mira hasta el final y descubrirás algo que cambiará para siempre tu percepción sobre el valor de los metales. El platino es un elemento químico con número atómico 78, que pertenece al grupo de los metales del platino, al cual también pertenecen el paladio, el rodio, el rutenio, el iridio y el osmio. Es extremadamente raro. Sus reservas en la corteza terrestre son significativamente menores que las del oro, lo que ya lo hace excepcionalmente valioso. El platino no se oxida al aire, ni siquiera a altas temperaturas. No reacciona con la mayoría de los ácidos y bases. Esto lo hace ideal para su uso en ambientes agresivos. El platino tiene un punto de fusión de nada menos que 1768 grados Celsius. Esto significa que resiste condiciones extremas. El platino acelera las reacciones químicas, permaneciendo al mismo tiempo sin cambios. Esta capacidad lo hace indispensable en la industria. A pesar de su resistencia, el platino es bastante fácil de trabajar, lo que permite crear con él los alambres más finos o piezas de joyería complejas. Una de las aplicaciones más importantes del platino es la producción de convertidores catalíticos para automóviles. Tal vez ni siquiera lo sospechabas, pero es precisamente este metal precioso el que protege cada día el aire que respiramos. ¿Cómo funciona? Cuando el motor de tu auto trabaja, libera gases nocivos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados. Estas sustancias son los principales contaminantes del aire, que contribuyen a la formación de smog, lluvia ácida y problemas de salud. El convertidor catalítico es un dispositivo especial que se instala en el sistema de escape del automóvil. Su parte interna consiste en panales de cerámica o placas metálicas, recubiertas con una capa delgada de metales preciosos, platino, paladio y rodio. Cuando los gases de escape calientes pasan a través de estas superficies recubiertas de platino, ocurre una asombrosa reacción química. Los óxidos de nitrógeno se descomponen en nitrógeno y oxígeno inofensivos. El monóxido de carbono y los hidrocarburos se transforman en dióxido de carbono y agua inofensivos. Sin el platino en los convertidores catalíticos, las emisiones de sustancias nocivas de los automóviles serían decenas de veces más altas. Esta tecnología ha permitido mejorar significativamente la calidad del aire en ciudades de todo el mundo, y es un ejemplo brillante de cómo los materiales de alta tecnología ayudan a resolver problemas ambientales globales. La extracción de platino es un proceso extremadamente complejo, laborioso y costoso, que requiere inversiones significativas y la aplicación de tecnologías avanzadas.
Esta es una de las razones de su alto costo. El platino, como la mayoría de los metales preciosos, rara vez se encuentra en altas concentraciones. Por lo general, se extrae de minerales donde está presente en volúmenes muy bajos, a menudo solo unos pocos gramos por tonelada de roca. El platino se encuentra en formaciones geológicas específicas, como rocas intrusivas ultrabásicas y básicas, o en depósitos de placer. Los geólogos realizan una exploración detallada, utilizando métodos geofísicos, perforación y análisis químico de muestras para determinar el tamaño, la profundidad y la concentración del mineral. Esto puede llevar años. ¿Te imaginas? ¡Años! Para que no respires óxidos de nitrógeno mientras vas al trabajo. La minería subterránea es el método más común para los depósitos primarios de platino, ya que el mineral se encuentra a profundidades considerables, es decir, desde cientos de metros hasta varios kilómetros. Se construyen minas, se excavan túneles y galerías. Se utilizan equipos de perforación y explosivos para extraer el mineral. Luego, el mineral se transporta a la superficie mediante elevadores o sistemas de cintas transportadoras. Algunos depósitos, donde el mineral se encuentra más cerca de la superficie, pueden desarrollarse a cielo abierto. Esto implica la creación de canteras enormes, donde la roca se extrae con excavadoras y camiones. En algunas regiones, el platino se extrae de depósitos fluviales o capas aluviales antiguas. Esto se hace mediante dragas, dragalinas o métodos de separación por gravedad, ya que el platino es más pesado que la mayoría de los otros minerales. El mineral extraído llega a la planta de beneficio, donde primero se tritura en grandes trituradoras. Luego, el mineral se convierte en polvo muy fino en molinos de bolas o de barras, lo cual es necesario para la posterior liberación del platino, de los granos minerales. El polvo de mineral triturado se mezcla con agua y reactivos químicos especiales que se adhieren selectivamente a las partículas de minerales de platino. La mezcla se agita intensamente, pasando aire a través de ella. Los reactivos con partículas de platino se adhieren a las burbujas de aire y suben a la superficie, formando espuma. Esta espuma se recoge y la roca estéril se elimina. Como resultado, se obtiene un concentrado que contiene una concentración significativamente mayor de platino y otros metales del platino, de los que hablamos al principio del video. El concentrado obtenido se procesa posteriormente. Se funde en hornos especiales de alta temperatura para separar los metales de las impurezas no deseadas. Después de esto, sigue un proceso de refinación de múltiples etapas, purificación química y electrolítica. Esta etapa es la más compleja, ya que el platino y otros metales del platino son muy similares en propiedades químicas, y su separación requiere equipos de alta precisión y reactivos especiales. Cada metal del grupo del platino, es decir, platino, paladio, rodio, rutenio, iridio, osmio, se separa individualmente hasta una alta pureza, que es 99,99% y superior. Después de las complejas etapas de refinación, cuando el platino ya se ha separado de sus parientes, otros metales del grupo del platino, y ha alcanzado alta pureza, llega la etapa final, pero no menos espectacular, darle su forma definitiva. Esto puede ser un lingote brillante, gránulos pequeños o formas especiales, listas para su uso posterior en las más diversas industrias. El proceso de creación de lingotes de platino requiere alta precisión y control. El platino purificado, que se encuentra en forma de polvo o pequeños trozos, se coloca en crisoles especiales, generalmente fabricados con materiales cerámicos de alta pureza o grafito, que resisten temperaturas extremadamente altas.
Estos crisoles se colocan en hornos de vacío o de gas inerte, donde el platino se funde a una temperatura de casi 2000 grados. La fundición en sí es un espectáculo fascinante. El metal se transforma en un líquido plateado blanco, intensamente brillante, que resplandece en la oscuridad del horno. Cuando el platino está completamente fundido, se vierte cuidadosamente en moldes previamente preparados. Estos moldes también deben ser extremadamente limpios y resistentes a altas temperaturas. A menudo se utilizan moldes de grafito, que se enfrían lentamente, permitiendo que el metal cristalice uniformemente. Más del 80% de la extracción mundial de platino corresponde a Sudáfrica. También son productores importantes Rusia, Zimbabue, Canadá y Estados Unidos. Cada año, el mundo produce más de 1 millón de toneladas de magnesio metálico. Pero solo unos pocos saben que la mayoría de este metal nace en un solo lugar, en la provincia china de Shanxi. Allí, entre montañas y humo, arden continuamente hornos fundidos a 800 grados. Aquí nace el metal que es 4 veces más ligero que el acero, pero lo suficientemente fuerte para sostener alas de aviones Airbus y proteger cascos de barcos contra corrosión. ¿Cómo transformó China este elemento frágil en arma estratégica de la industria? ¿Y qué esconden realmente estas fábricas humeantes que dan magnesio al mundo? Quédate hasta el final. La respuesta te sorprenderá. Todo comienza en la provincia de Shanxi, al norte de China, región que es el corazón de la industria del magnesio del país. Aquí se ubican numerosas fábricas equipadas con grandes hornos de electrólisis que humean sin cesar, con denso humo gris, brillando con destellos metálicos. Estas fábricas pueden considerarse monstruos industriales modernos. Por ventanas y portones emana metal caliente. El rugido de máquinas y susurro cambia el ritmo urbano habitual por verdadera fiesta de producción. La magnesita es carbonato de magnesio ampliamente distribuido en diversas regiones del mundo, pero los mayores yacimientos industriales se concentran en China, especialmente en la provincia de Shanxi, que produce más del 60% de todo el magnesio chino. El proceso tecnológico de producción de magnesio comienza con extracción de magnesita, sal natural que contiene el componente industrial principal, óxido de magnesio. Tras extracción, el mineral se tritura y funde para obtener magnesita pura. En esta etapa, es importante obtener magnesita con nivel de pureza no menor a 85 o 90%, indicador aceptable para posterior procesamiento electrolítico. Aumentar el contenido de magnesio en materia prima mejora calidad del producto final y productividad de toda la producción. Luego sigue la etapa más importante, electrólisis. Este proceso consiste en dividir óxido de magnesio en magnesio metálico y oxígeno, bajo influencia de corriente eléctrica. Aquí precisamente, en cubas electrolíticas especiales, entra en juego todo el poder de la electrotecnología. A escala industrial, se aplica electrólisis en cubas especiales, donde magnesio está disuelto en cloruro de potasio y magnesio fundido a temperatura cercana a 800 grados Celsius. En la cuba electrolítica, la corriente eléctrica pasa entre ánodo y cátodo, causando reducción y liberación de magnesio metálico en el cátodo. Simultáneamente, en el ánodo se forma oxígeno. El proceso requiere volúmenes colosales de energía eléctrica, 12.000 kilovatios hora por tonelada de magnesio. Precisamente por esta intensidad energética, la producción de magnesio es costosa y requiere acceso cercano a fuentes baratas de electricidad. El resultado de electrólisis son gotas calientes de magnesio puro
que rápidamente se vierten en lingotes metálicos. Tienen color plateado brillante y su ligereza y resistencia fascinan a muchos ingenieros y diseñadores. El magnesio metálico producido tras extracción se funde inmediatamente en lingotes de 5 a 25 kilogramos, facilitando su transporte y uso posterior. Estos lingotes llegan a fábricas de aleaciones de aviación, electrónica y fabricación automotriz. La producción de magnesio es ciclo continuo que requiere grandes recursos energéticos. Sin embargo, China está equipada con centrales eléctricas modernas que suministran volumen necesario de electricidad sin interrupciones. Gracias a propiedades únicas del magnesio, ligereza en relación al acero y resistencia, este metal se vuelve indispensable en muchas industrias. Una de las más innovadoras es la aviación. Aleaciones resistentes, ligeras basadas en magnesio, se usan para fabricar alas y otras estructuras de aviones Airbus resistentes a grandes cargas. Estos materiales permiten reducir peso del avión, impactando directamente en reducción de consumo de combustible y aumento de seguridad ecológica de vuelos. Según estadísticas, China extrae más de 10 millones de toneladas de magnesita al año, de las cuales cerca del 25% va a producción propia de magnesio. Del resto, la mayor parte se usa en otras industrias, particularmente producción de refractarios y cemento. Las fábricas chinas de magnesio son verdaderos gigantes industriales que no solo producen metal, sino marcan pauta a todo el mercado mundial. El gobierno chino apoya activamente el desarrollo de esta industria, invirtiendo en innovaciones, modernización ecológica y escalamiento de producción. Gracias a esto, el magnesio no solo mantiene sus posiciones, sino alcanza nuevo nivel, ayudando al país a influir en tendencias globales en aviación, electrónica y otras esferas clave. Al mirar la escala de producción de magnesio en China e imaginar las fábricas de Shanxi con sus hornos humeantes, es difícil no admirar el poder de la industria moderna. Hornos de 8 metros se calientan constantemente a altas temperaturas para que electrólisis continúe sin paradas, y filas interminables de lingotes de magnesio se transportan adelante a fábricas de aviación, plantas de electrónica y producción de laptops. El magnesio es uno de los metales más comunes en la corteza terrestre, ocupa octavo lugar en abundancia entre todos los elementos. Aunque no es tan duro como hierro o aluminio, su ligereza y propiedades únicas inspiraron a ingenieros a usar este metal en diversas esferas, desde fabricación automotriz hasta tecnologías espaciales. Es interesante que el magnesio es 4 veces más ligero que el acero. Por eso con él se pueden crear estructuras ligeras pero resistentes. Esto es extremadamente importante para aviación, donde cada gramo de peso importa. Aleaciones basadas en magnesio se aplican frecuentemente en producción de aviones Airbus, Boeing e incluso naves espaciales de NASA. Con uso de magnesio, los aviones se vuelven más económicos y su huella de carbono menor, lo que corresponde a tendencia de desarrollo sostenible. En laptop moderna, el magnesio también juega papel importante. Aleaciones metálicas aseguran resistencia del cuerpo con peso mínimo, haciendo dispositivos más ligeros y cómodos para usuarios. Otro hecho interesante es que el magnesio frecuentemente se usa en forma de ánodos de sacrificio para proteger estructuras de acero contra corrosión. Gracias a su naturaleza electroquímica altamente activa, el magnesio se corroe gradualmente,
protegiendo la estructura metálica del óxido. Esto es importante para puentes, tuberías y barcos, que sufren acción destructiva del agua marina. Actualmente, el magnesio se investiga activamente junto con otros metales ligeros: aluminio, titanio, circonio. Aleaciones ligeras con magnesio pueden resistir altas temperaturas, tienen buena resistencia a corrosión y excelente resistencia mecánica. Como resultado, estos materiales se usan en esferas avanzadas, desde autos eléctricos y equipo deportivo hasta construcción de drones ultraligeros y robótica.